Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a Conectados. Agradecemos que muchos de ustedes tuvieron paciencia de la vez anterior. Tuvimos una situación que atender, tuvimos que ayudar y acompañar ahí a unos amigos en un funeral. Y hoy ya estamos aquí de vuelta. Agradezco la comprensión de cada uno de ustedes con la clase anterior. Pero hoy continuamos y como vamos a ir desfasados en una clase, vamos a tener que dejar una tareita. Así que yo les voy a decir la tarea ahora y al final igual la voy a repetir. Así que saludos a todos los que están ahí, a la Nico que la veo en cámara, a Carlos que lo veo en cámara, a la Andreita, al Feña, a la Lili, muy bien, cualquiera que quiera activar su cámara sienta la libertad de hacerlo para poder estar un poquito más cerca. Como ustedes ya saben, tengan su Biblia en mano. Hoy comenzamos una sección histórica. No vamos a profundizar en algunos elementos, pero yo necesito que tengamos un panorama general de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Yo necesito que ustedes puedan, en primera instancia, anotar la tarea. La tarea, nosotros hoy deberíamos, bueno, la clase pasada deberíamos haber analizado una visión que es la visión de Juan con un ser semejante a hijo de hombre, que ustedes lo van a encontrar en Apocalipsis capítulo 1, desde el verso 9 al verso 19. ¿Ok? Yo lo voy a escribir aquí en el chat para que pueda quedar guardado. Esa visión deberíamos haberla visto la clase anterior. Es Apocalipsis 1, del verso 9 al verso 20. ¿Sí? 20, sí, ahí está, el verso 20. Esa visión no la vamos a trabajar en clase, la vamos a repasar la próxima, porque si no nos vamos a atrasar ya. Yo les voy a mandar un documento, así que, por favor, ahí vamos a gestionar bien con quién te manda el link, si es un amigo, si es un familiar, si es tal vez Sandrita, nuestra coordinadora académica, secretaria académica, te vamos a hacer llegar un artículo pequeñito para que tú estudies y comprendas esta visión que la vamos a repasar muy rápidamente la clase que viene, ¿ya? Entonces, la primera tareita, para que vayan anotando, es que ustedes van a repasar Apocalipsis 1 del 9 al 20, yo lo dejé anotado ahí en el chat, y además vamos a leer un artículo que es de un teólogo llamado Ranko Stefanovic, que yo les comentaba que fue mi profesor en la maestría, en un ramo que se llama Estudios Proféticos, donde ustedes van a poder ver la interpretación de esta visión. Yo esto lo voy a repetir nuevamente al final, ¿ya? Para que los que vayan entrando ahora no se preocupen. Y les vamos a hacer llegar este documento. Me gusta ver a Horacio aquí. Bienvenido, Horacio, bienvenido. Hoy vamos a avanzar con las iglesias de Apocalipsis, ¿ya? Y esta clase va a tener dos partes. Yo quería hacerla en una sola parte, pero vamos a analizarlas del capítulo 2 solamente y la próxima vamos a analizarlas del capítulo 3. Pensé en avanzar rápido hoy, pero dije prefiero que nos demoremos un poquito más, pero que la experiencia del estudio la tengamos. La tengamos. Así que vamos a orar y vamos a ver qué nos dice Juan y qué dice el Apocalipsis acerca de estos 7 destinos. Así que ahí donde ustedes están, los invito a que podamos orar. A que podamos orar. Así que si gustan pueden inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, no hay ningún problema, siéntanse cómodos, ¿ok? Así que vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque hoy tus hijos y tus hijas se conectan a esta clase. Tú conoces, Señor, sus situaciones, sus problemas, sus tristezas, pero también sus alegrías, sus victorias. Y hoy se meten a esta clase, entran a esta conexión, a esta plataforma de Zoom para descubrir un poquito más de lo que tú quieres enseñar. Así que, Señor, quédate con nosotros, acompáñanos, y todo esto lo pedimos, solicitando que tú nos ayudes a entender este maravilloso libro. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sin más preámbulo, comparto pantalla, saludo a Armando de paso que ahí activó su cámara, bien Armando, y vamos a hablar de estos 7 destinos. Esta va a ser la primera parte de esta clase porque la hemos dividido en dos, ¿ok? Vamos a ver algunas iglesias hoy y otras iglesias la próxima clase. Así que comparto pantalla con ustedes
y comenzamos con la clase del día de hoy. Muy bien, denme unos segundos para poder ordenar las pantallas y ver la posibilidad de tenerlos a ustedes ahí para poder ir mirándolos. Denme también un segundito para poder abrir también el chat para ver si hay algún comentario. Yo tengo que comprar una pantalla grande, parece, ¿eh? Para poder ver todo lo que ustedes van diciendo. Así que, muy bien. Ahí estamos ordenados con las pantallitas y estamos ordenados también con el chat. Como se titula esta clase, ustedes vieron en el slide anterior, son los 7 destinos parte 1. Y esto está focalizado en 2 capítulos. Vamos a avanzar hoy con el capítulo 2, con todas las iglesias del capítulo 2. Y la próxima clase vamos a ver las iglesias del capítulo 3 y luego la siguiente ya vamos a ir avanzando con secciones un poquito más grandes. Así que estas 7 iglesias son 7 iglesias literales, por favor, no lo olvide. Estas iglesias sí existen, sí estuvieron y hay algunas que hasta el día de hoy están en el sentido de que existe la ubicación geográfica. Es por eso que vamos a ver a la iglesia de Éfeso, y bueno, de paso, ahí está la isla de Patmos, en este mapa que es un poco de caricatura, pero es un mapa real, contextual, en función a cómo está ubicado, y es la isla donde Juan está. Después vamos a tener la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y la Odisea. Juan es pastor de estas 7 iglesias. Patmos, acuérdense que es una cárcel similar a Alcatraz y donde él hace trabajo forzoso y sale libre aproximadamente bordeando los 96, casi 100 años. Por lo tanto, Juan es pastor de estas iglesias. No olvidemos eso. Juan, aparte de ser escritor, aparte de ser un profeta, es un pastor. Es un pastor que se preocupa por su gente. Por lo tanto, él va a estar preocupado de los contextos que están ocurriendo en estas iglesias. Así que hoy la iglesia de Éfeso es la que inicia y es una de las primeras iglesias a donde se va a mandar un mensaje. Éfeso, del griego Éfesos, no es tan difícil, y del latín Ephesus y del turco Efes, fue una antigua localidad de Asia Menor y actualmente eso está en Turquía y fue una de las 12 ciudades jónicas en las orillas del mar Egeo. ¿Qué es importante de esta ciudad? Esta ciudad aproximadamente está ubicada a unos 100 kilómetros perdón, a unos, sí, 100 kilómetros más o menos, 100 kilómetros, porque son 60 millas de Patmos, y una de las características interesantes de esta ciudad es que pasa a ser una ciudad grande, se transforma en una provincia principal de Roma, es una gran metrópolis, hay mucha política, es un centro político, es un centro comercial, es un centro religioso, pero no de la religión cristiana, es un centro pagano. Es muy famoso, es muy importante, y lo interesante es que tiene la condición de ser una ciudad libre, ¿ok? Y ustedes la pueden ver en el mapa. Es una metrópolis libre, tiene un gobierno propio y logra dominar sus límites. Y también es sede de los Juegos Panjónicos, que es como que fuese una especie de Juegos Olímpicos. Ahí se celebraban. Y también en esta ciudad habían 2 templos muy importantes dedicados a los emperadores romanos. Pensemos que en este tiempo Roma está dominando toda esta provincia, todo Asia Menor, y también es el hogar de la santa diosa, señora y patrona Diana de los Efesios, o, como dijo la Nico, Artemisa, ¿ok? Y ella va a ser la santa patrona de la ciudad, diosa de la fertilidad, de la sexualidad, del amor y del placer también, pero del placer sexual. Esta diosa se va a personificar de una manera muy dura y la vamos a ver. Y va a representar algo muy grotesco que ellos veneraban. Pero miren, antes de seguir con algunas características de la ciudad, yo necesito que leamos cuál es el mensaje que le llega a ellos, cuál es el mensaje que Juan escribe a ellos. No nos vamos a detener en muchos detalles, pero sí vamos a ir viendo algunos que son importantes, ¿ya?
Dice así el mensaje. Esto se encuentra en Apocalipsis, en el capítulo 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora tenemos un pequeño vasito, porque ahora necesitábamos saber la visión que aparecía en el capítulo 1 del 9 al 20. Pero ahora ustedes la van a estudiar después de esta clase. El que tiene estas 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro es Jesús. Y donde nosotros vamos a ver esto en el verso 19 y 20 del capítulo 1 dice así: escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Y esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los 7 mensajeros. Y las 7 candelabros son las 7 iglesias. Por lo tanto, el verso 1 está diciendo que Jesús está llevando y está moviéndose en estos 7 candeleros, en estas 7 iglesias, pero también tiene 7 mensajeros y 7 mensajes. Por lo tanto, el mensaje que se está enviando es de Jesús. ¿Qué les dice Jesús a los habitantes de este lugar? Les dice: yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo, conozco también tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, porque los hallaste mentirosos. Sé que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Para muchos esto puede ser totalmente extraño. Y en su vida ustedes van a poder decir: ¿y qué es esta cuestión? ¿Por qué este mensaje? ¿Qué significa todo esto? Avanzamos rápidamente con el mensaje de la primera iglesia en este contexto. La palabra que se va a ocupar aquí, tienes, en griego es krateo, y es una palabra muy fuerte que significa sostener con firmeza o agarrar. Por ende, Jesús tiene en su mano, en su autoridad, estas 7 estrellas en su mano derecha. Pero también Jesús les dice: yo conozco tus obras, conozco tu labor, conozco lo que has hecho. Y ocupa una cláusula copulativa que es el kai en griego o el i. Por lo tanto, Jesús en este mensaje va agregando estos elementos. Va hablando de que conoce el trabajo que ellos hacen, los cristianos. Pero también ellos tienen la capacidad de reconocer quiénes son buenos apóstoles y malos apóstoles. Recuerden que este es un mensaje literal para esas iglesias. Pero ya vamos a ver algo interesante. Otro elemento interesante es que Jesús también los llama a arrepentirse. Y literalmente aquí hay un verbo que se traduce como dense vuelta, o sea, cambien de rumbo. Es un hombre que mira una dirección y de un momento a otro cambia y se dio una vuelta que lo transformó totalmente. Y les dice que ellos deben hacer las primeras obras porque han perdido el primer amor. ¿Qué significa esto? El primer amor es esa primera esencia del cristianismo que a ellos los movía para todo. Pero tristemente se está diciendo que ellos están perdiendo ese primer amor. Y les aconseja que por favor vuelvan a hacer esas primeras obras, lo que primero los movía. No pueden perder el primer amor a pesar de todo lo que puede ocurrir. También aquí se habla de unos personajes que son los nicolaitas. Esta identidad es de un grupo que no es desconocido para los lectores, para nada,
Pero ¿qué es lo que apunta a ello? Los escritores cristianos eh, plantean que los nicolaitas eran herejes seguidores de Nicolaos de Antioquía, uno de los 7 diáconos de la iglesia, que parte con una perspectiva cristiana, pero después se aleja y empieza a desarrollar herejías. Por lo tanto, el texto va a aplicar directamente a que ellos aborrecen las obras de los que están siendo herejes y se están yendo en contra del verdadero evangelio. ¿Qué es lo fuerte? Que los nicolaitas también eran cristianos, pero se empezaron a apartar. Y dentro de la misma comunidad, las cosas empezaron a desarmar. Miren, otro elemento importante que ustedes necesitan saber es porque históricamente va este mensaje a las iglesias y qué está ocurriendo en Éfeso. Este es el templo de Diana de los Efesios. ¿Ok? Este es un templo muy grande, es un templo muy poderoso, y según ellos, esta imagen había caído del cielo. Si quiere usted buscar después Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 35, ahí usted va a poder ver cómo ellos hablan del orgullo de los ciudadanos por Diana de los Efesios, de estas ideas. Y ellos dicen que toda Asia venera a Diana, que toda Asia venera a esta diosa, y que incluso logra dominar el mundo entero. ¿Qué pasaba con esta diosa? Este es una réplica del templo que está en Turquía, que lo hicieron a escala, y cuando yo ahora todas estas fotos que yo le estoy mostrando son parte de mis viajes, ¿ya? Uno generalmente toma estas fotografías para después compartirlas con ustedes, y uno no viaja por viajar, ¿no? Esto no son viajes de placer, son viajes de un corte académico, intelectual, para poder compartir con ustedes. No, en realidad todo es Google, ¿ya? Todo es Google. Algún día viajaré, me sacaré una selfie en algún lugar de eso y se las voy a mandar, ¿ya? Espero que por ahí en algún momento alguien me ayude a organizar alguna cosita por esas rutas. Pero miren, ¿qué es lo interesante de esto? Que aquí había una diosa que es ella, Diana de los Efesios. Diana de los Efesios se representaba como una mujer con atributos exorbitantes de sexualidad, con muchos pechos por todas partes, de los cuales se hacían estatuas, y la tercera todavía existe, ¿ok? Esa es una estatua real. Y de sus pechos leche, sale leche. Y también ella no solo era de una diosa de, de, ¿cómo se dice? No quiero que suene duro, pero no solo del placer sexual, sino también de la maternidad. Pero ¿qué pasaba con esta diosa? Esta diosa y ese templo, que hasta el día de hoy es reconocido por la UNESCO como un monumento mundial, y un monumento que se debe cuidar y reconocer a nivel mundial y proteger, esta diosa era la que hacía que toda la ciudad girara en torno a ella. Cada cierto tiempo habían procesiones al lugar, y en las procesiones se vendían medallitas de plata, de oro y distintos metales de Diana, y la gente se las colgaba. Vendían también pinturitas pequeñas, y sacaban a Diana de los Efesios a dar vueltas por la ciudad, y toda la ciudad la seguía en procesiones religiosas. Pero también, aparte de ser reconocido ese templo que yo les mostraba, que hoy está así, son solo ruinas las que quedan, como una de las grandes maravillas del mundo antiguo, adentro del templo estaba Diana, y la gente iba a ese lugar a depositar grandes riquezas, oro y muchas otras cosas más. Pero también el templo, aparte de recibir esa riqueza, se transformaba en un centro comercial, porque administraba esas riquezas. Era una especie de caja fuerte, y Diana estaba mirando, por ende tú no podías robar de ahí. Pero aquí había algo interesante. Hay eruditos que dicen que el templo daba derechos de asilo. O sea,
Si un hombre cometía algún crimen y podía llegar al recinto del templo corriendo antes de que lo arrestaran, nadie le podía hacer nada. Y tenía inmunidad. Y esa inmunidad se extendía a un largo de un tiro de arco. No le voy a mentir cuánto medía un tiro de arco ya, pero era como para que nadie los pudiera atacar desde lejos. Por lo tanto, algunos dicen que eran como 200 yardas, no lo sé, ¿ok? Pero no les voy a mentir con ese dato. Pero el templo terminaba alojando a la más selecta colección de bandidos, ladrones, malandrines y criminales del mundo antiguo. Además, esta ciudad era muy supersticiosa y Hechos capítulo 19, verso 19, dice que ellos practicaban brujería, artes mágicas oscuras, superstición, demonios. Por lo tanto, este templo también servía para hacer ritos extraños. Y muchos dicen que era la ciudad más supersticiosa del mundo. La gente que vivía aquí no era muy bien vista. La gente que aquí vivía, a pesar de todas sus riquezas y a pesar de que era una ciudad muy grande, era una ciudad que generaba muchas fiestas en torno a Diana. Y esas fiestas, y espero no hayan menores de edad escuchando, si hay en este momento usted le tapa la orejita o lo manda a hacer alguna otra cosa, eh, estas fiestas terminaban con tres cosas: con mucho alcohol, con muchos asados, que eran sacrificios que se hacían de animales, y con ritos sexuales, con todo lo que hubiese habido que tenga vida. Y no le doy más ejemplos para que su imaginación tal vez no piense más allá, pero todo lo que usted pueda creer que ahí se hacía, se hacía. Y terminaba después del buen trago y del buen asado. Y se hacía en honor a Diana de los Efesios. Incluso aquí nace un filósofo. Algunos dicen que nació, otros dicen que él vivió ahí, que él tomó Éfeso como su ciudad, y es el filósofo llorón llamado Heráclito. Y que él fuese llamado el filósofo llorón era porque miraba cómo era esta ciudad y él lamentaba que esta ciudad estuviese en esta calidad. Incluso él tenía una frase que él decía: los habitantes de Éfeso son solo adecuados para ser ahogados. Fíjense el nivel de desprecio que había por esta gente. Éfeso era una ciudad que había cristianos, y los misioneros cristianos que habían en Éfeso, según la Biblia, eran Aquila y Priscila, que lo encuentran en el libro de Hechos, capítulo 18, 18 y 19, Apolos, un joven predicador, en Hechos 18, del 23 al 26, y Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 20, 31, que vivió en Éfeso aproximadamente 3 años. Y él escribió una carta que está en la Biblia que se llama Epístola a los Efesios. Sí, esa carta es para esta ciudad, para los habitantes de este lugar. Por lo tanto, aquí habían cristianos. A pesar de todo lo malo que podía haber alrededor, había cristianos. Timoteo, otro discípulo de Pablo, un hombre muy querido por Pablo, también fue misionero en este lugar. Por lo tanto, a pesar de todo lo malo que había, de todos los cultos paganos y de todas las prácticas que eran aborrecibles totalmente por el cristianismo, había cristianos avanzando ahí y predicando de lo que Jesús había enseñado. William Barclay, que es un teólogo, una máquina, él ya obviamente falleció, pero una máquina, perdón, mi concepto poco ortodoxo, pero un gran intelectual y académico de la teología neotestamentaria, sobre todo el estudio filológico de las palabras. Ahí suena un poquito más bonito. Él decía lo siguiente: algunos decimos que es difícil ser cristiano en una civilización moderna, industrial y competitiva. Pero él te desafía y dice: recordemos a Éfeso y recordemos que ahí había cristianos. Mire, históricamente esta iglesia
va a tener características de un periodo histórico del cristianismo. ¿Y por qué es importante estudiar estas iglesias? Dentro de todo lo que estudiamos en el inicio, ¿se acuerdan que había muchas interpretaciones que eran literales, muchas que eran simbólicas y otras que podrían tener doble aplicación o doble interpretación? Estas iglesias son absolutamente históricas y literales. Existían. Las cartas se enviaban ahí, había gente cristiana viviendo ahí, por eso les mostré todos los misioneros y los que estaban ahí en esa isla. Pero, en esa ciudad. Pero también no hay que olvidar que Apocalipsis te da una vislumbre en estas 7 iglesias de periodos de la iglesia cristiana a través de la historia de la humanidad. Ay, Abraham, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuál es el método que interpretamos? El método histórico continuo o historicista continuo gramatical. Mire, esto para mí es muy impresionante. La situación y condición espiritual de la iglesia en Éfeso se caracteriza por la fidelidad y por las buenas obras, como veíamos en el texto. Esas características se describen en la Biblia y también son apoyadas por fuentes históricas de otros eruditos que hablaban de lo que ahí estaba pasando en el periodo apostólico. Ese periodo fue el gran comienzo para la iglesia cristiana, donde el amor y la fidelidad a la causa de Cristo era el estandarte que ellos levantaban. Pero estas características no solo concuerdan con ese tiempo, sino que también con el siglo primero al cual Juan está escribiendo el Apocalipsis. Y justo en ese periodo del primer siglo, los primeros 100 años después de Jesús, la gente empezó a perder esto llamado el primer amor. Y se empezó a apartar de la sencillez y la pureza del Evangelio. Pero la iglesia de Éfeso, al mirarla desde el Apocalipsis, se puede representar totalmente por el periodo histórico del primer siglo de la iglesia cristiana. Por lo tanto, las iglesias que vamos a ver hoy tienen dos formas de verlas e interpretarlas. La primera, literal, del tiempo que vivían, y la segunda, una aplicación histórica en el tiempo. E incluso hay una de estas iglesias que tiene características de lo que se está viviendo hoy en día. Y ya estaba predicho desde el tiempo de Juan. Avanzamos. La siguiente iglesia es la iglesia de Esmirna. Fue una ciudad comercial con un puerto ubicado en la costa oriente del mar Egeo y llegó a tener hasta 200.000 habitantes. Por lo tanto, aquí nos estamos encontrando con una mega ciudad, una ciudad increíble. Esta ciudad, eh, llamada Esmirna, que en un lenguaje moderno es Izmir, fue una ciudad puerto, fue una ciudad que cruzaba caminos comerciales y aproximadamente tenía más de 200.000 habitantes, como yo les decía. También era una ciudad de estatus libre en Roma, de lo que el Imperio Romano dominaba. Es un centro político, es un centro religioso, pero aquí le agregamos un elemento interesante que es un nivel cultural, un nivel de ciencia, un nivel de medicina increíble. Y la gente estaba orgullosa por muchas cosas que aquí pasaban, que las vamos a ver ahora. Pero miren, ¿cuál es el mensaje que se les envía a ellos? Este es un mensaje un poco más corto, un mensaje un poco más breve, pero dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta es otra alusión a Jesucristo. ¿Ok? Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esa es una promesa que Dios hace a través de este mensaje.
Los creyentes de Esmirna están sufriendo tribulación, son muy pobres, y tristemente los judíos que ahí están los están persiguiendo. Y Juan le va a llamar a los propios judíos la sinagoga de Satanás. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? La sinagoga era el lugar de culto, de enseñanza de los judíos, pero ahora Juan le va a decir que esa es la sinagoga de Satanás. Desde ahí, el que lidera esa sinagoga no es Dios, es el diablo. Porque los propios judíos de Esmirna están atacando a los judíos que se habían cristianizado. Por lo tanto, ellos están viviendo persecución. Y persecución que tenía por fin la muerte. Y por eso el mensaje dice que a pesar de que van a sufrir la primera muerte, no sufrirán la segunda muerte. Que esa es la muerte final y la extinción de todos aquellos que en un momento tuvieron la oportunidad de creer y no lo hicieron. Si usted quiere revisar ese texto en Apocalipsis, anote por ahí capítulo 20, verso 14. Y ahí usted va a poder ver en el capítulo 20 este concepto de la segunda muerte, que ya lo vamos a ver, que es la muerte final para siempre y es la muerte de inexistencia. Pero el mensaje principal a esta iglesia de parte de Jesús es: dejen de temer, porque yo estoy al control. No hay nada en la vida o en la muerte o en el tiempo, no hay nada que los pueda destruir. Yo voy a estar con ustedes. Yo los voy a acompañar. Por lo tanto, a pesar de la persecución y a pesar de la muerte, hay una promesa muy linda. Pero ¿qué estaba ocurriendo en esta ciudad? ¿Qué estaba ocurriendo en este centro que era literal, pero que tristemente estaba siendo acechado por la persecución? Uno de los grandes estandartes de esta ciudad, el estadio, con más de 20.000 asientos. Aquí usted no iba a ver un Real Madrid, no iba a ver un Barcelona, tampoco iba a ver un Colo-Colo, un clásico ahí universitario, no, 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 no. Aquí se hacían distintos tipos de actos, había teatro, había danza, había baile, había guerra, había lucha, había una forma de tratar de dar vida a muchos elementos de la cultura teatral. Y algunos decían que esta ciudad era la gloria de Asia, porque era una ciudad que tenía mucho dinero y era un teatro público tan grande que de otras provincias venían a este estadio. Y este estadio convocaba a muchas personas, a tal punto que si ustedes se fijan, miren cómo estaba construido. La puesta de sol daba en contra del escenario para poder generar luces. Y obviamente para poder iluminar todo el día el sol estaba por arriba de los asientos y se posaba en un horario específico encima del escenario. Por lo tanto, esto se construyó de una manera muy pensada. Pero también no podemos olvidar que en este lugar había mucha cultura. Y esta era, o es, todavía son las ruinas, de la biblioteca que existía aquí en Esmirna. Una biblioteca con conocimiento de todo el mundo. Es por eso que, si ustedes se fijan, aquí había mucha cultura, mucho arte, pero todo esto estaba combinado totalmente con las creencias religiosas. Este señor que ustedes ven aquí, tal vez, ¿alguno lo conoce este señor? ¿Lo han visto? ¿Lo han por ahí en algún lugar, en algún Instagram, en TikTok? Este hombre es Homero, el escritor Homero, ¿sí? El escritor épico griego. Él nació en Esmirna, no Homero Simpson, ¿ya? No el de los Simpsons, Homero el griego, Homero de Esmirna. Y él es un erudito muy reconocido, escritor muy reconocido, un gran poeta y un gran escritor épico. Pero esta ciudad dependía 100% de Roma, había relaciones especiales con Roma. Y es por eso que ellos, aparte de tener cultura, aparte de ser un centro importante en el comercio y mucha riqueza,
también tenían una veneración directa a Dea de Roma o la diosa de Roma. La vida común de ellos, de la gente más normal, del cristiano en sí, es de mucha aflicción y de mucha pobreza, porque ellos recibían persecución diaria. Si ustedes anotan por ahí después Apocalipsis 2:9, lo que estábamos leyendo, ellos son pobres. Los cristianos ahí son miserables y son amenazados. Primero, por dos motivos muy grandes. Primero, la ciudad era un centro de adoración directa al emperador. Y cuando el Apocalipsis se escribió, esa adoración al emperador era obligatoria, al emperador romano. Recuerden que Asia Menor es dominada por Roma. Y una vez al año los ciudadanos romanos estaban obligados, por un deber religioso, judicial, una ley, a ir a prender incienso al César. Entonces, miren cómo es la cosa. Ahora cuando usted saca los permisos ahí por el registro civil, como usted iba una vez al año, a usted le daban un certificado de que usted había dado honra al César, le daban un certificado de adoración. Y el César era un ser humano nomás. Y bueno, el César no era un nombre, hoy son nombres de pila, pero en ese tiempo era un título, era una investidura. Los Augustos igual, eran investiduras. Entonces, cualquiera que se rehúse a hacer esto era muerte. Entonces, iba a decir los adventistas, los cristianos que ahí vivían, los cristianos que ahí vivían, se oponían a esto. Y como no iban a esta celebración, cuando le pedían en la calle los certificados, incluso para poder comprar y vender, no olviden este concepto ya, no olviden este concepto. No tenían el certificado para comprar y vender, a ellos los perseguían y los podían meter a la cárcel, los podían matar, porque nunca habían participado de la adoración. Por eso ellos están sufriendo persecución. Y la segunda, ellos aún son más miserables porque hay una presencia muy grande de judíos que obviamente no iban a abrazar el cristianismo, no iban a abrazar las leyes ni las normas que los apóstoles estaban enseñando. Entonces los judíos, ¿qué es lo que hacían? Se unían con los habitantes de Esmirna para buscar a los cristianos y matarlos. E incluso calumniaban y hablaban en contra de los cristianos, con acusaciones súper duras. Que eso hacía que más le hirviera la sangre y que fuesen a destruir cristianos. ¿Por qué? Porque los acusaban de caníbales. ¿Alguien podrá escribirme en el chat por qué los acusaban de caníbales a los cristianos? Los acusaban de incestuosos, que abusaban de los niños y que abusaban de las mujeres de otros. ¿Por qué ustedes creen que les decían así? Y bueno, una que es evidente, les decían que eran desleales al gobierno porque no adoraban al César. Pero ¿por qué los trataban de incestuosos y de que abusaban de hombres, mujeres y niños? ¿Por qué los trataban de caníbales? Doy unos segunditos. Doy unos segunditos, porque nos quedan 15 minutos y llevamos 2 iglesias. Muy bien, Fernando Liste, porque ellos participaban de la Santa Cena, que simbolizaba el pan y el vino, pero eran símbolos, no era algo literal. Pero los que iban a espiar afuera decían, oye, mira, están diciendo que van a comerse el cuerpo de Cristo, están diciendo que están tomando la sangre de Cristo. Además, después de esas cenas, que eran símbolo de Jesús, de lo que él vivió, se abrazaban y dice la Biblia que se daban un beso en la mejilla, un ósculo santo. Entonces decían, y ahí en esa fiesta y en esa celebración, aparte de comer carne humana y sangre, se besan entre ellos, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es terrible. Y además rechazan abiertamente al emperador romano. Por eso se le llama a esos judíos que son miembros de la sinagoga de Satanás. Muchos de los cristianos que ahí vivían eran torturados, sufrían y los mataban. Sufrían distintos martirios. Eh, es duro lo que yo les voy a decir, pero en Esmirna los cristianos eran los que más eran afectados por todo lo que estaban viviendo. Es por eso que este periodo histórico de la experiencia que aquí se está viviendo es el periodo más severo de la iglesia cristiana a nivel histórico, ¿ok? Ya no literal de aquel tiempo. Y esto es literalmente
en el siglo segundo y en el siglo tercero, y yo me equivoqué, es segundo y tercero, me faltó un palito. Y los historicistas van a decir, los teólogos historicistas van a decir que esos 10 días que aparecen en el capítulo 2, verso 10, representa a las persecuciones imperiales que ellos hicieron de manera intermitente desde el 303 al 313. Y miren, calza justo, porque esto inicia con Diocleciano y continúa con Galerio, que eran dos importantes líderes católicos, romanos. Pero, perdón, católicos, romanos. La iglesia cristiana poco a poco se empezó a separar del evangelio. Pero, ¿cuándo termina esto? ¿Y por qué representa este periodo del segundo y del tercer siglo? Porque en el año 313, Constantino el Grande emite el Edicto de Milán, que si ustedes pues lo googlean en Wikipedia, lo ven en algún videito de YouTube, lo van a encontrar, donde se da libertad religiosa a los cristianos. No es la religión del imperio, ¿ok? Es una de las religiones del imperio, marcando el fin de la persecución, pero esto fue hasta el término de este periodo. Por lo tanto, la iglesia de Esmirna representa históricamente los periodos más duros de persecución del cristianismo en el siglo segundo y el siglo tercero después de Cristo en manos del imperio romano. Avanzamos. La siguiente iglesia que vamos a ver es la iglesia de Pérgamo. Esta ciudad era la capital de la provincia romana de Asia y era un centro político, un centro de vida intelectual, tenía una biblioteca con más de 200.000 volúmenes y era un poquito más pequeña que la biblioteca de Alejandría. Ustedes ahí la pueden ver en el mapa. Y esta iglesia, que es la iglesia de Pérgamo, al ser una ciudad capital romana y al ser un centro de la vida intelectual, también era un centro médico porque aquí nace eh, un, un gran hombre llamado, eh, a ver, Escapulario de Galeo. Y ahí nace una escuela médica en función a Escapulario, ¿ok? Entonces, todo lo que aquí se empieza a vivir también tiene un trasfondo filosófico, médico y místico, porque Galeno es el santo patrono de la ciudad. Y ahora van a ver ustedes algo muy interesante. Mira, ¿qué es el mensaje que da Jesús a estas iglesias? El mensaje dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Son puros elementos de la visión que ustedes van a estudiar. Él dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, un hombre que servía a Dios, ¿ok? Un siervo, un discípulo, un seguidor de Jesús. Pero en la carta dice: ahí mora Satanás, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, no son tantas cosas, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, el mismo concepto de los herejes anteriores, que eran cristianos y que cambiaron la verdad. A ellos yo los aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino solo aquel que recibe esto. ¿Qué significa esto del trono de Satanás? Ellos tienen en su religión una serpiente, y ya se los voy a explicar. Y esa serpiente significaba la encarnación de Dios, según ellos, según Pérgamo. Y ellos asociaban esta serpiente con el Salvador y la salvación. Ya lo van a entender por qué. Y eso para los cristianos era un horror, porque la serpiente simbolizaba al diablo y simbolizaba esa serpiente antigua de Apocalipsis 12:9. Anótelo por ahí en un rinconcito, Apocalipsis 12:9. Esta ciudad, a pesar de que era el centro del culto imperial de Roma,
y habían muchos, muchos, muchos templos, que ya los vamos a ver ahora, también habla que sostenían la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam. Y claro, los nicolaítas eran los que llevaban estas herejías, y estos seguidores de Balaam eran un símbolo de los mismos grupos, falsos maestros que desarmaban la doctrina, desarmaban las enseñanzas y las enseñaban de una manera totalmente distinta. Pero aquí también dice que el que está dando la carta, que es Jesucristo, en algún momento va a pelear con las dos espadas, con la espada que tiene dos filos. Pérgamo es un lugar totalmente peligroso para los cristianos. En Pérgamo se hacían rituales a muchos dioses, y los cristianos en Pérgamo, a pesar de todo lo malo que había, se mantenían firmes, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor. Pero algunos cristianos se habían ido con las enseñanzas de Balaam y de los nicolaitas. Y eso era creencia cristiana, pero totalmente tergiversada. Es por eso que ahí hay un pequeño grupo que se mantiene fiel, pero los otros iban a ser destruidos. Esa espada de dos filos, según la Biblia, es una espada que logra llegar a los pensamientos y las intenciones. Por lo tanto, aquí Jesús sabía cómo piensan, qué hacen, cuáles son sus obras. Pero la promesa es que a los que logren resistir van a recibir el maná, van a recibir una piedrecita blanca y van a recibir un nombre nuevo. Ese nombre nuevo significa la restauración, y te van a dar un nombre distinto, no un nombre humano. Y esa piedrecita también te permite entrar a unas bodas que ya vamos a estudiar, que se llaman las bodas del Cordero. Por lo tanto, lo que están viviendo los habitantes de Pérgamo, que son cristianos, es algo muy difícil y complejo. Porque en este lugar habían muchos templos, mucha adoración a Satanás y mucha persecución a los cristianos. Este es un dibujo que trata de personificar cómo era Pérgamo. ¿Ok? ¿Se acuerdan de qué se hacía harto en Pérgamo? Por favor. Uno de los de conectados, uno que me diga qué se hacía en Pérgamo y que ellos vendían mucho de esto, no se puede equivocar. Hacían en Pérgamo, vendían Pergamino. pergaminos. Muy bien. Que eran materiales de escritura de cuero. Y en otra parte se hacían papiros, que eran de material vegetal. Todos se llaman manuscritos, pero los papiros son de cuero, perdón, los papiros son de vegetal y los pergaminos son de cuero, ¿ok? ¿Por qué se le llama el trono de Satanás a esta ciudad que yo la encuentro tan linda? Eso que ustedes ven en ese, esto es una maqueta ya, una maqueta yo hice con los niños el otro día, mi hija me dijo, ¿qué hacemos, papá? Hagamos una maqueta de Pérgamo, hija, para que tú aprendas aquí de la iglesia de Apocalipsis. No, no, no. Aquí ustedes van a ver una representación, una maqueta, y eso que ustedes ven es esta biblioteca gigantesca, no eso, no sé si ustedes logran ver mi cursor, ¿cierto? ¿Sí? Ya, ese pequeño templo ya lo vamos a ver, ¿ya? Pero esto que ustedes ven ahí en C es la biblioteca. Y esa biblioteca es una biblioteca, pero espectacular, que era casi, casi como la de Alejandría. Esos eran los planos de la biblioteca, ¿ok? Por lo tanto, era una biblioteca, pero inmensa. Todo esto era la biblioteca, donde ellos guardaban el conocimiento de todo el mundo. Y además, si producían pergamino, podían hacer copias y copias de lo que ellos tenían. Y aquí ustedes pueden ver que estos son los restos de esa gran biblioteca, de ese gran centro de poder y de autoridad. Y este señor es Galeno. Galeno era un científico, brujo para algunos, médico para otros. De ahí puede venir la farmacia galénica, no sé. ¿Sí? No sé si yo estoy mal. Nico, que tú trabajas en el área de la salud, ¿sí? Eh,
Galeno es el autor y consumador de muchas cosas de la ciencia médica desde los griegos. Y había un altar para él, ya lo vamos a ver. Esto está en el Museo de Berlín. Si usted algún día va a Berlín y le sobra un espacio, me lleva allá. Y estos tipos se llevaron a Berlín, fueron muy, muy espectaculares. Se llevaron a Berlín la portada, la entrada de un altar que había para Zeus, que era el dios principal de los griegos, el rey de los dioses. Y ahí está otra maqueta de cómo era ese templo a Zeus. Y ese templo a Zeus estaba ahí. Por lo tanto, ocupó un lugar muy central dentro de la ciudad. Además, si ustedes lo ven en este mapita, en este dibujito, es este. Este es el centro de Zeus, el templo a Zeus. Y lo interesante es que en ese altar que ustedes ven ahí, había humo día y noche, día y noche. Y a Zeus y a Galeno se los llamaba los salvadores. Mira, Osvaldo nos dice, actualmente a los médicos se les llama Galeno, sí, puede ser en honor a Galeno. Pero fíjense, en ese templo había día y noche humo. Desde donde tú miraras Pérgamo, siempre había humo para Zeus. Este es otro templo importante a Atenea. Atenea era otra diosa importante. Y también había un templo para ella que ustedes pueden ver que estaba al lado de la biblioteca. ¿Y por qué al lado de la biblioteca? Porque Atenea era la diosa de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad. Entonces estaba dentro de las dependencias de la biblioteca. Por otra parte, bueno, ahí ustedes van a poder ver lo que queda de los restos de ese templo, pero también ellos tenían otro pequeño templo ahí, que ustedes van a ver en rojo, el templo para Dionisio, ¿ok? Que era el dios del vino. Todo ello era muy bueno para el vino. Y el otro templo que ustedes ven en verde es el templo para Trajano. Trajano era un emperador romano. Por lo tanto, aquí vemos un centro de adoración a medio mundo. Y este pequeñito era el de Galeno. Y fíjense que Galeno tiene una vara. Y en esa vara hay una serpiente. Y de ahí sale este símbolo que se llegó a utilizar en la ciencia médica. Pero ¿saben qué era lo fuerte de esto? Que a ellos, sobre todo a Galeno, se lo llamaba el Salvador. ¿Y por qué se lo llamaba el Salvador? Porque esa serpiente que inyectaba veneno también podía sacar el veneno, solo que había que controlar a la serpiente. Pero en la Biblia, la serpiente fue la que trajo el pecado. La serpiente es Satanás. La serpiente es la maligna. Pero ahí se les llamaba el Salvador. Mientras que la Biblia le llama a diablo, Satanás, serpiente antigua, Pérgamo le llamaba el Salvador. Raro, ¿no? Y se le rendía culto a la serpiente. Que de paso, los pueblos precolombinos también tienen serpientes, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tentembilú en la cultura nacional. Y también tenemos serpientes y dragones en la cultura nórdica, y dragones también en la cultura oriental. ¿Por qué hay dragones, serpientes y reptilianos por todos lados? ¿Y por qué se les rinde culto? Cuidado, en todo eso hay un mensaje muy interesante de cómo la serpiente toma un lugar preponderante en las culturas. Amigos, me queda todavía otras iglesias, pero vamos a cerrar con este elemento histórico y nos vamos porque ya me pasé la hora. La iglesia en Pérgamo se adecua literalmente al periodo posterior de la conversión de Constantino al cristianismo en el año 313. A pesar de que la iglesia gana la lucha con el paganismo y el cristianismo llega a ser la religión, una religión oficial, los cristianos ya no tienen más miedo a la persecución, porque ya nadie los persigue ni de manera interna ni de manera externa. Y gradualmente empezaron a cambiar la Biblia como fuente de enseñanza
y de creencias. Y a pesar de que algunos cristianos permanecen fieles y sin vacilación, el periodo del siglo IV y del siglo V de la era cristiana se caracterizan por todo esto, porque empieza una declinación espiritual y una apostasía muy grande. Y la iglesia ya pierde ese compromiso real con la causa de Dios. Pérgamo representa históricamente a la iglesia del cuarto y del quinto siglo, 400 y 500 después de Cristo. Me queda una iglesia. Me dan unos minutos para la última iglesia. Y la siguiente terminamos. Ya, me dan unos minutos. Perdón, ya estoy perdiendo rating o no, no, creo que no. Muy bien. La última iglesia es Tiatira. Última iglesia es Tiatira. Esta iglesia va a tener algunas características interesantes. Es una iglesia que no tiene grandes detalles, no es tan grande la ciudad, no hay tanta fuente filosófica, religiosa, ni paganismo, ni nada, pero es uno de los mensajes más largos que se entregan. Y miren lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, conozco tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí empezaba lo terrible. Tú toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Te fijaste todos los dioses que habían? Un altar para Trajano, que era un emperador. Otro altar para Dionisio, dios del vino. Otro altar para Galeno, que salvaba a todos con la salud y con la serpiente del diablo. Zeus, que era el rey de los dioses. Atenea, que era la diosa del conocimiento. Por lo tanto, aquí se empezaron a combinar las cosas, y como había que dar sacrificio a los ídolos, muchos cristianos sí comían de esa carne sacrificada a los ídolos. Pero Jesús les dice, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este concepto de fornicación era un concepto que se utilizaba para decir: ustedes se han acostado con prostitutas, han salido de sus verdaderas esposas para acostarse con mujeres dedicadas al comercio sexual. He aquí, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, combinan conocimientos, combinan la verdad con la mentira y se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos, o sea, a los hijos de Jezabel, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os dará cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, y yo le voy a dar autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas en un vaso de alfarero, y yo también las he recibido de mi Padre, y les dará la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como ya son las 21:34, no quiero ahondar tanto, solo quiero explicar rápidamente quién es Jezabel. Jezabel era reina del pueblo de Israel. Jezabel era esposa de Acab. Acab era un rey bueno. Jezabel era una reina muy mala. Y si usted quiere saber de un hombre manipulado por su mujer, es Acab. Jezabel mandó matar sacerdotes, mandó matar profetas, mandó matar a medio mundo, y Acab le hacía caso. Entre Salomón y Acab como rey están en la misma. Pero Jezabel era muy mala y logró transformar la religión judía, la religión hebrea, a tal punto que ellos tenían altares de 1000 dioses y cambiaron el dios de ellos por otros dioses gracias a Jezabel. Cuento corto, si usted quiere un día yo le mando ahí un mensajito: ¿dónde está la historia de Jezabel? Jezabel terminan comiéndose a los perros. Y para los judíos los perros son lo peor que existe, lo más sucio, lo más malo. Incluso hay judíos hoy que todavía no tienen mascotas por las maldiciones que los perros traen, porque se relacionaban con los chacales que estaban en Egipto cuando ellos fueron esclavos. Y en Egipto está el dios Anubis, que es un chacal, que es como una especie de perro del desierto, y Anubis es el dios de la muerte, por lo tanto los perros representan la muerte. ¿Ok? Perdón la explicación tan larga, pero ¿qué están diciendo aquí? Se está diciendo que los cristianos estaban combinando creencias y lograron combinar tantas creencias que se hicieron una sola carne. Por eso dice fornicaron, tuvieron relaciones sexuales, pero no literales, sino de creencias. ¿Qué pasaba en esta ciudad?
En esta ciudad, como yo le decía, no es un centro religioso, no es un centro político, es una ciudad no tan grande, no pasan grandes cosas, pero aquí hay algo interesante. La gente es rica. Y a pesar de que es pequeña, ellos son los que venden lana y venden púrpura. Púrpura era una cosa muy, muy difícil de producir, porque eran distintos, ¿cómo se llaman estos? Que andan muy lento y no son babosas, caracoles. Son especies de caracoles de mar. Sí, caracoles, ¿verdad? Sí, caracoles. Que cuando se veían amenazados, botaban una sustancia, y esa sustancia, al combinarla con otras cosas más, que yo no soy aquí bichólogo, salía un moradito, un púrpura. Y con eso ellos tenían las telas y vendían púrpura a medio mundo. Y estas telas eran vendidas solo para la nobleza porque eran muy caras. Por lo tanto, en Tiatira se vendían telas teñidas de púrpura para los reyes, para las grandes dinastías. Pero ¿qué es importante decir de esto? A pesar de que es la ciudad menos importante de las 7, hay un significado político, perdón, económico muy importante. Aquí los cristianos no están bajo opresión, no hay emperadores, no hay religión que los persiga, no hay judíos, pero ¿saben qué es lo que les persigue? Algo que tal vez a ti y a mí todavía nos persigue: el dinero, la plata. Si tú querías ser parte de los grandes gremios mercantiles, tenías que servir a los diferentes patronos de las agrupaciones mercantiles. Tenías que practicar los ritos de ellos, tenías que vivir la religión de ellos. Por lo tanto, el verdadero problema es que si tú querías ser un mercader y surgir en Tiatira, tenías que dedicar tu trabajo a dioses paganos, tenías que trabajar en días que no se trabajaba según la ley de Moisés, tenían que poner el sábado en juego, tenían que incumplir la ley de Dios, tenían que hacer malversación de fondos, arreglines, cohecho y un montón de pagos en debajo, entre medio, para pagarle a los marinos, a los barcos, a los mercantes. Aquí estaba la cochinada en la política, los constituyentes, los alcaldes, no, aquí estaba todo el desorden porque la plata era lo que movía la cosa. Y los cristianos, para no perder un lugar, para no morir de hambre, tenían que compartir en estas comidas comunitarias donde había mucho alcohol, donde había mucha sexualidad ahí mismo, donde había mucho carne y comida dedicada a los dioses. Y hay veces que ellos terminaban en estos festivales a los santos patronos, que eran muchos, en actos grandemente inmorales, abusando incluso de niños, y eran cristianos. Y las sanciones económicas para el que no se metía en esto eran muy grandes. Cierro con lo siguiente: periodo histórico. Fuertes palabras, pero la pura verdad. Y lo duro, Horacio, que se repite la historia, oye, se repite la historia de Tiatira. Seguimos aquí cerrando. Esto históricamente se aplica a la Edad Media o la Edad Oscura, siglo VI y XVI. Es el periodo más difícil y más oscuro de la Iglesia cristiana, porque se empiezan a combinar las tradiciones y reemplazan la Biblia como fuente de enseñanza y conducta, y en vez de enseñar de la Biblia se empieza a enseñar desde los poderes humanos. Ya vamos a ver con más calma un panorama general cuando terminemos todas estas iglesias, ¿ya? Para que usted vea quién está reinando y quién está gobernando la iglesia en esos periodos. Empiezan a haber falsas enseñanzas contradictorias a la Biblia y se van a levantar a falsos seres poderosos como dioses. La gente se empieza a descarriar, se empieza a ir de la verdad del Evangelio, pero los pocos que se mantienen firmes muchas veces terminan siendo influenciados por la corrupción de la iglesia institucional que está dominando, y los que se mantienen firmes y no se combinan los terminan rechazando, los terminan persiguiendo y los terminan matando. Al final de ese periodo, siglo XVI, se levantan las voces de la reforma, lo que lleva a un gran movimiento de reforma y a un reavivamiento y a unas ganas de volver a la verdadera iglesia y a las verdaderas raíces del cristianismo. Solo que no se olviden, Tiatira movía la política y la religión, no desde la política y la religión,
sino que todo lo hacían ¿por qué cosa? Por dinero. Y vestían de púrpura. No se olvide estos detallitos, que ya los vamos a ver. Amigos, hemos terminado, quedan muchas otras iglesias del capítulo 3 y ahí vamos a cerrarlas la próxima clase. Como yo me pasé, veo si hay alguna preguntita en función al tema y por mientras que si usted configura su pregunta, le doy un recordatorio de la tarea. Yo necesito que usted estudie Apocalipsis capítulo 1 desde el verso 9 al verso 20. Apocalipsis 1, y ahí le voy a pedir al Feña que por favor escriba en el chat. Apocalipsis 1 del 9 al 20. Yo le voy a mandar un artículo, ¿ya? Un artículo para que usted lea y complemente lo que se está viendo en esta visión. Le voy a mandar una parte del libro llamado La revelación de Jesucristo de Ranko Stefanovic, uno de los teólogos de la teología adventista, perteneciente a la Universidad de Andrews, que hasta el día de hoy es un gran erudito. Entonces, Apocalipsis 1, perdón, del 9, Feña, 9 al 20. Eso es. 1 del 9 al 20. Solo la visión de uno semejante al Hijo del Hombre. Para que ustedes vayan entendiendo, porque todas las características que ustedes van a ver ahí se están repitiendo en los mensajes a las 7 iglesias. 7 iglesias que son absolutamente literales porque existieron y algunos de esos lugares todavía existe, pero también simbólicas porque representan un periodo de la iglesia. Y al final yo les voy a decir que hay una nueva forma, no nueva, pero una forma interesante de interpretar estas 7 iglesias. Pero se las voy a decir cuando terminemos las otras 3. Hemos cerrado hoy los 7 destinos con estas primeras iglesias que vimos y ya la próxima clase con la parte 2 terminamos con las siguientes iglesias que nos queda por ver: Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y ahí ustedes van a ver estos 3 periodos de la historia y la última es el periodo de la historia que estamos viviendo ahora. Y las características calzan de manera absoluta. Amigos, amigas, preguntas, dudas, consultas referente a la clase. Si no, hemos cerrado aquí. O fue muy rápido, o se entendió poco, o está todo súper claro. ¿Ok? Terminamos. Vamos a orar. Dudas, preguntas, consultas. Si quiere hacérmelas llegar, ustedes saben mi correo, abraham.cabezas@iglesiaadventista.cl. ¿Ok? Usted me escribe un correito si necesita alguna duda, alguna pregunta, y yo se la puedo contestar a través del correo y ahí le puedo adjuntar material si necesita. Si alguno de ustedes me quiere escribir directo para pedirme la sección del libro que tiene que leer para que lo revise, no se estrese, ya si aquí no hay una nota, no hay algo que la vamos a evaluar ni nada, usted ahí anota algunos detallitos interesantes, lo vemos la próxima clase, así me escribe por el chat. Abraham, Nico. ¿me escuchas? Mira, es que quería hacer como un resumen, a ver si estoy bien. ¿Ok? Así, porque el fin de todo esto esa es la entrega de un mensaje, ¿cierto? A cada iglesia. Entonces, por lo que ya entendí de Éfeso, el mensaje es: arrepiéntete y vuelve a hacer todo lo bueno que era antes, ¿cierto? Y mantente ahí firme todavía. Ya. De Esmirna es que dejen de temer, porque Dios siempre va a estar con nosotros. A pesar del ¿cierto? dolor, la persecución que están viviendo. A pesar de todo lo malo, ¿cierto? Ya. De Pérgamo, todos los que resistan van a recibir su recompensa. Excelente, sí. ¿Sí? Aguanten a pesar de que hay mucha adoración falsa, hay mucho en contra de ustedes, es la gran ciudad, están en el peor ambiente, pero tranquilos, tranquilos. Ya. Y con Tiatira es, el mensaje o sea, es una reprimenda para aquellos que cuando debían hablar se quedaron callados. O sea, cuando tenían que defender, no lo hicieron. Exacto, exacto. Pero ¿Sí? hay pequeños estandartes que todavía se van a mantener. ¿Ok? Ya. Cuando cerremos la próxima clase, lo mismo que hizo la Nico, lo vamos a ver en un cuadrito, ¿ya? Vamos a ver la iglesia, vamos a ver el periodo histórico, vamos a ver el mensaje y también, como bien dijo la Nico, la reprimenda o el reto, el llamado de atención. Y ahí vamos a ver ese cuadrito general. Pero Nico, tu resumen está muy bien.
Muy, muy bien. Y hasta ahora hemos llegado desde el siglo I al siglo XVI, ¿ok? Al siglo XVI. Siglo I, después vemos el siglo II al siglo III, después vimos el siglo IV al siglo VI, y después del siglo VI al siglo XVI, ¿ok? Hasta el 1600. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Perdón si voy rápido de repente, pero Apocalipsis tiene estos bemoles que tenemos que ir desarrollándolos, ¿ya? Escríbeme al correo cualquier cosita, si necesita directamente la sección, yo se la envío, y estudie Apocalipsis 1, del 9 al 20. Lo vamos a repasar de manera muy rápida porque en el documento a usted le va a quedar absolutamente claro, para que entienda cada vez que se habla de Jesús, que esas características son de Jesús por esto y por esto, que lo vamos a repetir en la otra iglesia, ¿ya? Vamos a orar y después de la oración no se pueden ir porque necesito hacerles una preguntita, ¿ya? Necesito hacerles una preguntita, así que los amigos que nos ven en la grabación no van a saber qué es lo que... No, hay algo especial que estamos preparando para todos los de Conectado y todos nuestros amigos, así que necesitamos hacer una preguntita para transparentar ahí un tema de la invitación que queremos hacer y luego ahí se desconectan, ¿ya? Así que oramos, sacamos una fotito y no se vaya, ¿ya? Se me queda un ratito para que conversemos algo muy breve. Los invito a que podamos orar. Querido Señor, gracias porque a través de estas 7 iglesias podemos ver cómo tú guías a tu pueblo. Bien, la Nico da un resumen de los mensajes que tú entregas. Es verdad, hay un llamado de atención, hay un llamado a no pecar, a permanecer firme, pero también hay un llamado de esperanza. Y ya vamos a ver cuál es el llamado de esperanza para el último periodo de la historia de la humanidad. Y ya cuando veamos el cuadro general, vamos a ver cómo Apocalipsis está abordando toda la historia del cristianismo con estas 7 iglesias. Dale sabiduría a mis amigos y amigas para que después tal vez vean el video, vean la grabación, puedan repasar algunas cositas y vayan aprendiendo otros elementos. Vamos avanzando, Señor. Parece que avanzamos lento, pero queremos avanzar de manera segura para comprender qué mensaje nos sirve hoy de estas 7 iglesias. Puede que haya alguna característica que nosotros tengamos en nuestra vida. Tal vez nos falta valentía, tal vez nos falta consagración, tal vez nos falta entregarnos un poquito más, tal vez nos falta aguantar, o incluso tal vez nos falta ser valiente y tomar una decisión, a pesar de que todo nuestro contexto está en contra, a pesar de que todos nos dicen que estamos locos y qué estamos haciendo, pero tal vez nos falta tener la valentía de decir sí, acepto, me quiero mantener firme. Señor, quédate con cada amigo y amiga. Gracias por los nuevos que se han conectado y que tal vez no conozco, tú los conoces. Y por los que se han mantenido desde Conectados 1, sigue bendiciéndolo, Señor, en esta segunda temporada. Oramos y agradecemos todo esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, nos despedimos. Nos despedimos de los que también van a ver esta grabación. No se pierdan las siguientes clases, por favor. ¿Ok? Un abrazo fuerte y los demás nos quedamos, ¿ya? Bendiciones, bendiciones.